Bienvenidos a nuestro curso virtual de Geografía para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es "Te muestro mi amistad", incluyendo todos mis compañeros. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la climatología. La climatología es una disciplina auxiliar de la geografía que se encarga de estudiar los factores y elementos del clima. Entonces tenemos que conocer qué es el clima. Lo podemos definir como el estado promedio de la atmósfera en un lugar determinado, en un periodo de tiempo no menor a 30 años de observaciones. Acá tenemos, por ejemplo, el clima de la ciudad de Lima, que es un clima semitropical. Entonces, no es el clima lo que cambia de manera diaria. O por ejemplo, cuando en la mañana se encuentra el cielo bastante nublado y por la tarde vemos un sol radiante, el clima no está cambiando, el clima es el mismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? ¿Qué otro término tenemos que conocer? Ahí estamos hablando del tiempo atmosférico. Este tiempo es el estado o condición meteorológica de un lugar, condición atmosférica de un lugar, pero en un periodo muy corto. Puede darse en cuestión de horas. Así, por ejemplo, Lima se caracteriza porque puede estar muy soleado en un momento y en cuestión de horas empieza a llover. O viceversa, las mañanas pueden ser muy frías y al mediodía se encuentra un sol en todo su esplendor. Recuerda, clima es las características de la atmósfera en un periodo de tiempo dado, y el clima no va a cambiar de la noche a la mañana. Mientras que el tiempo sí son las características de la atmósfera en un momento determinado, porque puede cambiar en cuestión de horas. Conozcamos ahora los tipos de clima. Para eso podemos considerar la latitud. Recuerda que la latitud es la distancia angular de cualquier punto de la superficie terrestre hacia la línea ecuatorial. Entonces, según la latitud, vamos a encontrar tres tipos de climas. Un clima cálido, que le corresponde a las zonas ubicadas entre los trópicos, cercanas al Ecuador, toda esta parte de color amarillo. Un clima templado, que lo tienen las zonas ubicadas entre los trópicos y los círculos polares, tanto en el norte como en el sur. Y por último, un clima frío, ubicado en las zonas de los círculos polares hacia los polos, tanto en el norte como en el polo sur. Recuerda, por su latitud podemos encontrar climas cálidos, climas templados y climas fríos en el mundo. Pero si consideramos su extensión, vamos a encontrar otra clasificación. Por ejemplo, acá tenemos bioclimas enormes, se les llama macroclimas, climas grandes de toda una localidad, de toda una región, prácticamente gran parte del continente. En menor escala vamos a encontrar climas regionales, luego en áreas más pequeñas climas locales, y ya en áreas mucho más pequeñas vamos a encontrar microclimas. Por ejemplo, un macroclima puede ser la tundra, un clima de tundra, o un clima ártico, un clima frío en toda la zona ártica. Un clima regional puede ser el clima que se da en los alrededores del río Amazonas, que ya es de menor tamaño. Un clima local, el clima que tiene la región andina, por ejemplo, en el Perú. Y un microclima puede ser el clima que tenemos en la cuarta zona de Coyique,
que es un poco frío en relación al microclima que se encuentra en la entrada de Coyique, que tiene mayor temperatura. De esa manera, según su extensión, podemos encontrar macroclimas, climas regionales, climas locales y microclimas. Conozcamos cuáles son los factores climáticos. Vamos a encontrar factores cósmicos que no dependen de la Tierra sino externas y factores geográficos que sí dependen de la Tierra. Uno de los factores cósmicos es la energía solar. ¿Y cómo es que determina un clima? Claro que sí, porque según el rayo de incidencia, según el ángulo de incidencia que tengan los rayos solares con la Tierra, determinará diferentes climas, donde impacte con mayor fuerza, formando un ángulo perpendicular, tendrá un más cálido, y en las zonas que impacte de manera tangencial, tendrá un clima más frío. Otro de los factores cósmicos es la esfericidad terrestre. Si toda la Tierra fuera plana, los rayos solares caerían con el mismo ángulo de inclinación, pero la Tierra tiene cierta esfericidad. Eso hace que los rayos solares caigan con diferente grado de inclinación. En las zonas ecuatoriales y tropicales caerá con mayor fuerza, mientras que en las zonas polares caerá con menor ángulo de inclinación, por lo tanto el clima es más frío. El movimiento de rotación, que también va a determinar los diferentes climas, sobre todo entre el día y la noche. Si la Tierra no rotara, este punto que está siendo alumbrado por el sol siempre sería de día, mientras que su lado contrario siempre se encontraría de noche. Y el movimiento de traslación, que va a determinar las diferentes estaciones, y ya nosotros conocemos las características climáticas de las estaciones. A ello se suma, por ejemplo, el hecho de que en este movimiento de traslación va a haber un punto en el cual la Tierra va a estar más cercana al Sol. Se le llama perihelio. Y va a haber, en el caso contrario, un momento en que la Tierra se encuentre más alejado del Sol. Se le llama afelio. Ahora analicemos los factores geográficos que dependen netamente de la Tierra. El primero de ellos, la latitud. Ya la hemos definido. La zona ecuatorial tiene una latitud de 0 grados. Y esa latitud va aumentando hasta llegar a los polos, que tienen una medida de 90 grados. Por lo tanto, ya sabemos que en la zona ecuatorial los rayos solares caen con más fuerza, por lo tanto hay mayor temperatura. A medida que se va aumentando la latitud, va disminuyendo la temperatura, porque los polos que tienen latitud 90 grados tienen menor temperatura, incluso bajo cero. Entonces acá estamos hablando de una relación inversa. A mayor latitud, menor temperatura. Y a menor latitud, mayor temperatura. La altitud. ¿Cómo definimos la altitud? La altitud es la distancia vertical de un punto de la superficie terrestre hacia el nivel medio del mar. Esa es la altitud. No confundir con la altura, porque la altura es solamente una distancia vertical también de cualquier punto, pero hacia la superficie, no hacia el nivel del mar. En cambio, la altitud sí se mide respecto al nivel del mar. Y obviamente, aquellas localidades ubicadas a menor altitud tienen mayor temperatura. Por la cordillera de los Andes nosotros sabemos que a mayor altitud, mientras más subes a la cordillera, sientes cada vez más frío. Entonces también tenemos una relación inversa. A mayor altitud, menor temperatura. A menor altitud, mayor temperatura.
el relieve, que va a determinar también diferentes climas. Vamos a encontrar mesetas, valles, meandros, cañones, desiertos, y cada forma de relieve tiene un microclima diferente. Eso va a determinar la existencia de determinada flora o fauna. Y la oceanidad y continentalidad. Esto se refiere a si los lugares o las ciudades se encuentran más cerca a los océanos o más alejadas y adentradas a los continentes. Por ejemplo, las ciudades ubicadas cerca al océano tienen mayor humedad en el ambiente. Y tú sabes que el agua almacena calor. Por lo tanto, si hay vapor en el ambiente, vas a sentir mayor temperatura. Entonces acá tenemos una relación directa. A mayor oceanidad, mayor temperatura y mayor humedad. Caso contrario, si los pueblos o las ciudades se encuentran más adentradas al continente, lejos de los océanos, no van a tener humedad en el ambiente, o en todo caso poca humedad en el ambiente. No se va a almacenar mucha temperatura. Entonces, a mayor continentalidad, menor temperatura. Veamos qué dice la primera pregunta de nuestra autoevaluación. La capa atmosférica donde se desarrolla el clima es la... ¿Y por qué preguntamos sobre la atmósfera? Porque la climatología se relaciona con la atmósfera. El clima depende directamente de la atmósfera y eso ocurre en la troposfera. Recuerda, es la capa del sonido, la capa de las perturbaciones, porque aquí ocurren los fenómenos meteorológicos. La pregunta número 2 nos dice: factor geográfico que produce la gradiente térmica. Eso significa que a medida que tú vas subiendo en altitud, va disminuyendo la temperatura. Por lo tanto, el factor es altitud. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.